Evangelio de hoy, jueves, primera semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 11. ¿Por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel, y los israelitas salieron en su encuentro. Acamparon cerca de Ebenezer, y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron 4,000 bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, para que vayan en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Hofni y Pinhas, acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron: ¿qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron. Decían: sus dioses han venido al campamento. Pobre de nosotros, hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres. No sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30,000 soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Hofni y Pinhas, los dos hijos de Elí. Palabra del Señor. Salmo responsorial. Salmo 43. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y avergüenzas, ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces dar la espalda al enemigo y nos saquean aquellos que nos odian. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos has hecho el objeto del escarnio y la burla de pueblos fronterizos. Las naciones se mofan de nosotros y los pueblos nos ponen en ridículo. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta ya. ¿Por qué sigues durmiendo? No nos rechaces más, Señor, despierta. ¿Por qué te nos escondes? ¿Por qué olvidas nuestras tribulaciones y miserias? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Aclamación antes del Evangelio. Mateo 4, versículo 23. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba el Evangelio del reino.
y cruzaba toda clase de enfermedades en el pueblo. Aleluya. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. Curación de un leproso. Se le acercó un leproso que, puesto de rodillas, le decía suplicante: «Si quieres, puedes limpiarme». Encolerizado, extendió su mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante pidiéndole severamente: «Mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar la noticia, de modo que ya no podía Jesús presentarse en público en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Si quieres, puedes purificarme. Sencillez de parte del leproso que simplemente expuso ante Jesús su necesidad y su fe. Si quieres, puedes purificarme. Y sencillez también de parte de Jesús, que no se trenza en discusiones o preguntas. No indaga nada del leproso, solamente ve que es un pobre enfermo que le pide con fe su curación. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Muy frecuentemente en la literatura cristiana se ha tomado la lepra como un símbolo del pecado. En este sentido, ¿cuántas veces Jesús ha realizado en ti la misma operación de limpieza que realizó en el leproso del Evangelio? Como el leproso del Evangelio debes convertirte en un constante y agradecido predicador de la bondad de Dios, y has de ir por tu vida comunicando a cuantos se relacionen contigo el amor misericordioso del Señor, que siempre se compadece y siempre perdona a los que se le acercan con humildad y sencillez y le imploran: «Si quieres, puedes purificarme». Ve a presentarte al sacerdote. Jesús es respetuoso con la autoridad religiosa. Aquellos sacerdotes del pueblo de Dios, prescindiendo de su vida y conducta personal, eran la autoridad puesta por Yahvé. Por eso la ley señalaba a los sacerdotes como los que debían dictaminar sobre la real curación de un leproso y darle en consecuencia la autorización necesaria para que pudiera vivir en común sociedad con el resto de los ciudadanos. Según respeta esa ley, y por eso envía el leproso al sacerdote. Los cristianos tenemos en el sacerdote del Nuevo Testamento el representante de Jesús. No te fijes en sus cualidades humanas, tampoco en sus defectos y limitaciones personales. Fíjate más bien en que el sacerdote es el representante de Jesucristo, es el ministro oficial de la Iglesia, y que el sacerdote, indigno por su conducta, no pierde por ello su representación, ni su dignidad, ni sus poderes sacerdotales. A pesar de sus miserias humanas y aún a pesar de su falta de espiritualidad, el sacerdote es para nosotros otro Cristo. Actúa en nombre de Jesús
tiene en sus manos los tesoros de la gracia. Es el mediador entre Dios y los hombres, el que nos trae la gracia y las misericordias de Dios. En consecuencia, adopta frente al sacerdote una actitud de fe que te lleve a tratarlo como a quien es en realidad, con sumo respeto y reverencia, sumisión y amor. Acude al sacerdote en todas tus necesidades espirituales con espíritu de fe, pero no te olvides de que el sacerdote es también un hombre y que como tal tiene las mismas necesidades de compañía, amistad, comprensión que tú tienes, si bien el sacerdote inmoló toda su persona al amor de Jesucristo. Vivencia. El pecado es lo que mancha el alma. Límpianos, Señor, de nuestras manchas personales, esas que no trascienden en apariencia al exterior, porque afectan el interior de nuestra mente, como son los pensamientos sucios o a nuestra fantasía, como las imágenes turbias, o a nuestra voluntad, como los deseos viciosos.